¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí. Vamos a tratar de pasar un rato ameno en lo que yo llamo un paseo bajo las olas. Y el título de la charla es El océano y vos, para que ustedes traten de encontrar el vínculo que hay entre nosotros y el mar, independientemente del lugar en el cual vivimos. Es decir, que lo que ocurre en el océano puede afectar la vida de las personas en La Quiaca, en Esquel, en Calafate, en San Juan, en Mar del Plata o en la ciudad de Buenos Aires por igual. Cuando nosotros pensamos en el océano, en general viene a nuestra mente una imagen en la playa. Quizás ahora un poco más compleja porque tenemos acceso a documentales o a un montón de información que hace 2 o 3 décadas atrás no era tan común. Pero cuando pensamos en océanos los científicos, estamos pensando en un infinito de opciones y posibilidades que tienen que ver no solo con el origen de la vida en nuestro planeta, sino también con la continuidad de la vida en nuestro planeta. Y nosotros tenemos que tomar acción y darnos cuenta de que lo que la ciencia nos enseña sobre estos organismos, que son bonitos y fáciles de adorar, aunque hay muchos otros que no conocemos, que existe un vínculo, y ese vínculo está a punto de romperse. Sin embargo, yo quiero demostrarles hoy, o tratar de compartir con ustedes, que ese vínculo con ciencia y tecnología, si permite la innovación y el desarrollo, puede darnos beneficios. Todos estamos de acuerdo de que el planeta está complicado, todos sabemos u oímos hablar del cambio climático, todos sabemos de los problemas de contaminación. Escuchamos en las noticias cosas que no podemos chequear, pero que muchas de esas pueden ser ciertas, como la presencia de microplásticos en organismos marinos o como la presencia de microplásticos y tóxicos en nuestros organismos. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre hacerles es, ¿para qué sirve la ciencia? Si hay alguien que tenga clara la respuesta, lo invito a compartirla con todos. ¿Para qué sirve la ciencia? Sirve para que tengamos un hermoso polo científico, con un auditorio precioso, con un sonido fantástico. Sirve para que los científicos discutamos en las redes. La ciencia y la tecnología en el siglo XXI nos brindan soluciones que permiten el desarrollo de la sociedad en condiciones de igualdad y en condiciones en donde todos podamos gozar de esos beneficios. Y esos beneficios se traducen en salud, por ejemplo, a través de vacunas, se traducen en calidad de vida, por ejemplo, con soluciones en remediación ambiental, en problemas como el que tenemos en la cuenca del Matanza-Riachuelo, se traduce en beneficios en contar con nuestra propia información acerca de los suelos y planificar un ordenamiento territorial de qué cultivos sí y qué cultivos no. Se traduce en brindar conocimiento a los responsables de las decisiones para ver si vale la pena, por ejemplo, seguir usando glifosato que nos está matando a todos y que cubre el 60% de las superficies cultivables de nuestro país, que todo el mundo dice que vivimos en un país que tiene la capacidad de alimentar a 400 o 500 millones de personas y hoy tenemos hambre en la Argentina. Sin embargo, el 60% de la superficie cultivable de la Argentina está asignada a la soja y se usa glifosato que se sabe que es mortal y que en Europa ya no se usa. ¿Para qué? ¿Para mandar granos de soja a China y hacer biodiesel? ¿Para alimentar chanchos chinos que después vienen aquí y nos los venden a nosotros? ¿O para dar un desarrollo a todos aquellos que vivimos en este cielo?
y en esta tierra. La ciencia brinda soluciones en el siglo XXI y esas soluciones tienen que ir con innovación y desarrollo que permitan el incremento de la producción sin afectar el medio ambiente a corto plazo, permitiendo un desarrollo sostenible en el tiempo y brindando calidad de vida a todos los argentinos. Fíjense si es importante la ciencia y la tecnología, va de la mano de la educación, de la salud y del trabajo. Va de la mano de los derechos que están en la Carta Magna que nos rige, que es la Constitución Nacional. Entonces, para mí, la ciencia sirve para descubrir algo que no se sabe, contribuir con un poquito más de conocimiento y construir ese edificio enorme del conocimiento, que además es un esfuerzo colectivo. Un científico que trabaja solo fracasa. Un científico que trabaja con otros y otras de distintas disciplinas puede avanzar. Y además la ciencia avanza a partir de sus errores, no de sus aciertos. Nosotros fracasamos 1 millón de veces por cada acierto. Y a veces en esos fracasos aparece algo que brinda un desarrollo tecnológico. Pasó con la penicilina, por ejemplo. ¿Y de qué trabaja un científico? ¿Qué hago yo además de ir a conciertos de Rammstein, de Depeche Mode, o escuchar Zeppelin, o La Renga, o Divididos, o Sumo? ¿Cómo es el día de un científico? Nos levantamos a la mañana y hacemos lo que hacen todos. Vamos al laboratorio y analizamos los trabajos o los datos o obtenemos la información necesaria para poder avanzar. Generalmente, cuando somos científicos formados, ya entrados en canas, hacemos lo mejor que podemos para formar nuevos recursos humanos. Y esos recursos humanos salen de ustedes, de aquellos que tienen curiosidad y que tienen afinidad por la ciencia. ¿Y hacen falta científicos en un país como el nuestro? Un montón. ¿Y es cierto que no hay trabajo para los científicos? No. Simplemente es cuestión de políticas de Estado. Por eso la ciencia, la tecnología y la educación debieran ser políticas de Estado a mediano y largo plazo, independientemente del color del partido gobernante. Solo hay que leer la Constitución. Solo hay que conocer cuáles son sus derechos y también sus deberes o responsabilidades como ciudadanos. Entonces, ¿de qué trabaja un científico? De descubrir cosas nuevas. Si es un científico que necesita ir al campo, como es mi caso, que hago ecología marina, hay una época del año en donde vamos al océano a recabar información. Y el resto del año trabajamos en los laboratorios analizando esa información. Hay otros, por ejemplo, que trabajan en ciencias biomédicas, que están siempre en los laboratorios con los ratones blancos de pura cepa, peladitos o no, buscando un nuevo medicamento. Hay geólogos, hay meteorólogos, es decir, todas las ramas de la ciencia. Hay ingenieros, hay sociólogos, hay antropólogos. La ciencia es un gran paraguas en donde debajo de él estamos todos los que generamos nuevo conocimiento. Y ese nuevo conocimiento es un desafío. Para ser científico hay que ser curioso, cabeza dura y perseverante. Tiene partes amargas, pero tiene partes muy buenas. Y yo voy a compartir algunas con ustedes. Esta es una historia de un italiano. Me dice la hora, por favor. Entonces el paisano le toca los testículos al burro y le dice... 5 y 5. Y el otro mira, pone en hora su reloj y dice, qué bárbaro. Le toca los genitales al burro y sabe la hora exacta. Entonces la hipótesis es tocar al burro, saber la hora exacta. Al rato el motociclista vuelve. Ha pasado la tarde, ¿eh? Dígame, ¿cómo hace para saber exactamente la hora? Y ya le dije. Le toco ahí al burro, 7:15. Increíble, 7:15 en punto. Dígame, ¿cómo es que sabe la hora exacta? Le levanto los genitales y miro el reloj del campanario.
Corolario. Muchas veces la evidencia pone delante nuestro conclusiones erróneas. La mayoría de las discusiones que ustedes pueden ver en las redes sociales se basan en este error. Las fake news son esto. Por eso hay que saber comprobar esas hipótesis. Cuando nosotros hablamos en el aula o en el bar o en la confitería o en la cancha de fútbol o en casa y decimos, tengo una teoría, a fulanita le gusta a fulanito, o me parece que fulano engañó a fulanita con la amiga. Son teorías en el lenguaje coloquial. A ver si esto... Ahora, cuando estamos hablando en ciencia y hablamos de teoría, teoría de la evolución, teoría del Big Bang, que es el origen del universo, teoría cuántica, que es la que se desarrolló a partir de las ecuaciones de Albert Einstein, no es lo mismo. Cuando hablamos de teoría científica, tiene un significado preciso, la hipótesis ya fue confirmada y todo lo que se publicó después verifica y robustece esa teoría. Por eso hay una falacia, por ejemplo, cuando hablamos de evolución, y yo les digo, la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y entonces levanta la mano alguien que es creacionista y dice, bueno, pero en las escuelas tiene que enseñarse también lo que hoy se conoce con el nombre de diseño inteligente. Y la verdad que no hay conflicto entre la religión y la ciencia, pero lo que sí hay es la imposibilidad de usar herramientas que provienen de la religión, diseño inteligente, para tratar de equipararla con las teorías científicas que ya han sido comprobadas. La teoría de la evolución son más de 200 años de confirmación y robustecimiento de lo que Darwin propuso sin conocer lo que es un gen en 1859. En cambio, el diseño inteligente se basa en la fe. Y cuando alguien tiene fe, no hay discusión en el ámbito de la ciencia. Si yo les pregunto, ¿creen en Dios? Aquellos que me respondan sí, les voy a preguntar, ¿por qué? Porque tengo fe. Punto. Y dichoso aquel que tiene fe. Pero no se puede discutir la fe con las herramientas de la ciencia. Y no se puede discutir la ciencia con los argumentos de la fe. Entonces, cuando hablamos de teorías en ciencia, estamos confirmando cosas que ya fueron precisas y definidas y comprobadas. Cuando hablamos de teoría en lenguaje coloquial, es especulación, conjetura, sospecha. ¿Qué relación tengo yo con el océano? Ahí me ven a mitad de los años 60, en la costa de la provincia de Buenos Aires, en Santa Teresita, y tenía un conflicto enorme, sobre todo con mi madre, porque yo caminaba por el borde de la playa y traía pescados secos muertos, cabezas de pescado carcomidas por cangrejos, pedazos de esqueleto de cangrejos, pinzas, plumas de gaviota, huevos secos de rayas o de caracoles, vértebras de gaviotas, cabezas de pingüino, y todo eso olía mal. Yo me lo llevaba en bolsitas. Siempre me gustó. Y ya desde esa edad, a los 7 años, tuve la suerte que después de ir al mar por primera vez con mis papás, mi papá me llevó a una visita al Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de La Plata. Lo obligué a recorrerlo 3 veces. La gente del museo nos decía, señor, tenemos que cerrar, por favor, llévese a su hijito de acá. Mire, ahí hay un kiosquito de souvenirs. Le regalamos este cangrejo y le regalamos esto, lléveselo. Yo quería seguir adentro del museo. Y salí de ese museo con 2 cosas en mi cabeza. Yo quería ser biólogo y trabajar en un museo. Costó mucho,
Estoy lleno de cicatrices en el cuerpo y en el alma, pero hoy soy biólogo y trabajo en un museo. ¿Por qué se los cuento? Porque mis abuelos eran obreros textiles, solamente tenían la escuela primaria, trabajaban en una fábrica textil que ya fundió, Campomar se llamaba. Mis papás tenían la secundaria y fueron empleados administrativos. Y yo soy biólogo marino, pude doctorarme en el país y por segunda vez en el exterior, y trabajo en un museo. Y eso es posible y fue posible por la educación pública. Por eso la educación está al mismo nivel que la ciencia y la tecnología, al mismo nivel que la salud y al mismo nivel que el trabajo genuino. Y esas políticas de Estado deben profundizarse para poder enrazar y los que tengan sueños puedan perseguirlos, si no es imposible. Acá me ven trabajando cuando tenía menos cicatrices en distintos mares del mundo, ¿no? En Uruguay, en Patagonia, en el norte de África, en el Mediterráneo, en el Río de la Plata, a la desembocadura. ¿Y qué tenemos nosotros que copiarle a los animales marinos? Este es Michael Phelps. Yo admiré a este hombre que fue campeón olímpico de natación muchas veces. Y cuando lo ven nadando, se dan cuenta que tienen una serie de estrategias que imitan muchas veces los movimientos de mamíferos marinos. Pero además, la ciencia y la tecnología les dio a conocer a los atletas para mejorar sus marcas olímpicas que si eran lampiños como los delfines, se iban a desplazar a mayor velocidad e iban a cortar el tiempo que lograban para hacer la marca olímpica o ganar una carrera de natación. Entonces, la ciencia está presente en todo. Está presente en el deporte, está presente en la salud, está presente en un montón de cosas, en sus celulares, los que viven en edificios, en el ascensor, la ciencia y la tecnología. Cuando uno piensa en ciencia, no piense solo en ciencias duras. También está presente la ciencia en cómo ganar una elección, porque hay sociólogos detrás, planificando la estrategia para convencernos a quién votar. También está presente la ciencia en la forma en que ordenamos el territorio. Entonces, el científico tiene responsabilidades y es brindar ese conocimiento a los demás, contar la experiencia para ver que aquellos que quieren ser científicos lo pueden hacer y además soplarles la oreja todo el tiempo a los responsables de generar nuevas leyes, a los responsables de hacer gestión de recursos, a los responsables de dirigir las políticas públicas. Otra cosa que también copiamos naturalmente son los surfers. Acá no hay mucho surf. Quequén, que es cerca de Necochea, es la meca del surf en Argentina, por la forma de su costa y las olas. Pero si ven, un surfer lo que hace naturalmente tiene un respaldo científico detrás, que tiene que ver con el ciclo, que se ve en los gráficos superiores, con el ciclo con el que se forma esa ola, que se parece a una función seno o coseno en matemática, y que tiene una repetición en el tiempo que permite aprovechar al máximo la permanencia de ese rulo antes de que la ola termine rompiendo. Y eso le da al surfer más tiempo para viajar dentro del tubo que se forma de esa ola. Esta es una ola normal, pero hay olas que pueden alcanzar los 10 metros y que los surfers las recorren de punta a punta, que las pueden buscar en internet, y lo que hacen es estudiar esos fenómenos. Pero cuando vemos a estos animales, que son mamíferos marinos, y que nosotros usamos como especies centinela, ¿qué es un centinela? Es alguien que vigila. Para nosotros son especies centinela del estado de salud de los océanos. Nos fijamos si están contaminados, nos fijamos si tienen enfermedades, si hay metales pesados, si tienen presencia de tóxicos, y lo vinculamos con la acción humana. Ahora, ¿cómo se llama nuestro planeta? ¿Cómo?
Tierra. Muy bien. Vimos la foto al inicio, ¿no? Yo les voy a contar una historia espacial. ¿Conocen el cuento del pobre náufrago en una isla desierta? Que encuentra una botella, hace una notita, la mete y la tira en medio de una tormenta con la esperanza de que llegue a una playa lejana, alguien lo lea y lo rescaten. Bueno, nosotros, los científicos, hicimos algo parecido en el año 1972 y en el año 1977, poniendo información en 2 sondas que exploraron nuestro sistema solar y que hace pocos años dejaron para siempre nuestro sistema solar, que son la Pioneer 10 y la Voyager. En la Pioneer 10, que es esta de acá, había una tarjeta con la posición de nuestro planeta, la órbita con la cual la sonda dejó el sistema solar, la composición del átomo de nitrógeno, la forma de la especie, abro comillas, inteligente, cierro comillas, que somos nosotros, la diferencia entre el hombre y la mujer en la forma del cuerpo, que se llama dimorfismo sexual, y en la Voyager 1 pusieron un disco de oro, platino, de metales muy nobles que no se desgastan con el tiempo. Y ahí adentro ya había filmaciones y grabaciones. Es como una especie de DVD. Entonces, en mi historia espacial, imaginemos que una civilización de extraterrestres encuentra alguna de estas ondas y se pone a investigar lo que hay adentro. ¿Me haces sonar, Mati, las bocinitas? No, la anterior. Apretá la bocinita. La anterior. Ahí va, gracias. Esto estaba grabado. Y esos científicos extraterrestres imaginarios, la siguiente bocinita, y anda superponiendo, Mati. Esto que está grabado, estos científicos extraterrestres imaginarios, que están en mi cabeza delirante, lo estudiaron y llegaron a la conclusión de que es un lenguaje que sirve para la comunicación, que significa algo. Entonces, estos científicos extraterrestres delirantes, la siguiente, por favor, a ver si la paso yo, ahí está, decidieron ahora sí ir a explorar. Tenían la posición del planeta, tenían un lenguaje inteligente que no supieron descifrar, pero decidieron emprender un viaje intergaláctico buscando esa nueva especie. Y luego de mucho de viajar en esas naves autosuficientes, llegaron al tercer planeta de nuestro sistema solar, que nosotros llamamos la Tierra. Antes, al pasar por Saturno, sacaron una foto de la Tierra. Saturno es uno de los 2 gigantes gaseosos que tiene anillos y que está por fuera del cinturón de asteroides, por lo que se llaman planetas externos. Fíjense cómo se ve nuestro planeta. Es una pequeña perla azul, una cosita de nada en mitad del sistema solar. Una insignificancia microscópica a nivel cosmológico. Si pensamos en el universo, no somos nada, no duramos nada. Y todo lo que ocurre acá adentro y toda esa cosa prepotente que tienen los políticos de las grandes potencias, o los que quieren el control económico, o los que queremos controlar cosas que no conocemos, es una casualidad. ¿Hay vida en otros planetas? Seguro que sí. Los astrónomos ya nombraron, creo que son 400 planetas en otros sistemas solares. Y de nuevo, ¿qué dijo Albert Einstein sobre el tiempo y el espacio? Son 2 cosas
de las relativas. ¿Y cómo sé que son dos cosas relativas? ¿Quién sabe dónde está la Cruz del Sur? Mirando el cielo de noche. Si ustedes ven, hay dos estrellas muy brillantes que son ¿cómo se llama? El indicador de la Cruz del Sur, que son Alfa y Beta Centauri. Cuando ustedes miran eso, Alfa y Beta Centauri, o sea, el puntero de la Cruz del Sur, está, lo mismo cuando miran cualquier estrella, están mirando el pasado. ¿Quién conoce las Tres Marías? Bueno, de las Tres Marías hay una que ya no existe. ¿Y saben cuánto tiempo más vamos a ver las Tres Marías en el cielo? 1000 años. Y las estamos viendo. Entonces, el tiempo y el espacio es lo mismo. Son dos formas de lo mismo. Por lo tanto, la ciencia y los procesos productivos que son de romper y de reventar el ecosistema y de partir y abrir para ver qué hay, debieran replantearse las cosas para ser un poco más constructivos y sustentables el tiempo que nos toque vivir. Nuestro planeta tiene 4.000 millones de años de historia. Y la verdad que haberle puesto planeta Tierra, cuando vemos esta foto desde el espacio, yo le hubiera puesto planeta océano, le hubiera puesto planeta agua, le hubiera puesto planeta azul, pura agua, casi todo agua, mirá cuánta agua, pero no tierra. Así que nuestros científicos extraterrestres deciden aterrizar y buscaron a esa especie que emitía esos cantos. Lo que ven es una ballena cantora. Se llama Megaptera novenglie. Los científicos le ponemos nombre y apellido, como tenemos todos, para que nadie nos confunda, pero se los ponemos en latín. ¿Para qué? Para que un bengalí, un canadiense, un alemán y yo sepamos de qué hablamos. Y ese lenguaje de estas ballenas que habitan todos los mares del mundo difiere. Es decir, que hay ballenas que cantan en alemán, hay ballenas que cantan en bengalí, hay ballenas que cantan en español y hay ballenas que cantan en ruso. Y además, las mamás de esta especie de ballena les cantan canciones de cuna a sus crías, que son únicas de esa región. ¿Hay comunicación? ¿Son inteligentes? ¿Definimos inteligencia de nuevo? Nosotros, salvando un poco las cuestiones, en casa tratamos de tenerla limpia, más o menos ordenada, sin cosas tóxicas. No tomamos lavandina, la tenemos separada de la comida. Lo mismo tenemos que hacer en la escuela, en el barrio, en la cuadra, en la ciudad, en el pueblo, en el país y en el mundo. Porque no tenemos otra casa. Y mis científicos extraterrestres imaginarios, además, encontraron esto orbitando la Tierra, que desde ahora para mí ya saben es planeta océano, que es la Estación Espacial Internacional. Hace un par de semanas la podíamos ver a simple vista sobrevolando el hemisferio sur. Pero no era construida por las ballenas, sino por estos fulanos que venimos a hacer nosotros. La otra especie, entre comillas, inteligente. Los delfines, las ballenas, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes, los perros, en algunos países hoy son considerados sujetos de derecho no humanos, es decir, que tienen derechos. Entonces, tenemos que aprender cuáles son esos derechos. Por eso hay que revisar la ley de maltrato animal en nuestro país. Los científicos tenemos mapeado el 100% de la superficie de la Luna, el 100% de la superficie de Marte. ¿Saben cuánto tenemos explorado del fondo oceánico? 5%. 5%. ¿Saben cuántas especies conocemos los científicos de todas las que habitan el océano? Y lo extiendo, de todas las que habitan el planeta, 15%. A eso se le llama biodiversidad, por eso es importante conocerla. Y esta es la historia del planeta. Pero durante 2.000 millones de años, los únicos terrestres o terráqueos que había para nuestros científicos extraterrestres
eran bacterias. Y hace unos años yo trataba de contarle al público en una obra de teatro ciencia en qué se parecía mi tío Juan Carlos a un chimpancé, a una banana y a una bacteria. Y al final los convencía de que todos nosotros tenemos 98% de nuestro material hereditario, que se llama ADN, donde están los genes, que son unidades de información genética, que al manifestarse en el desarrollo permiten que seamos lo que somos. Tenemos 98% de chimpancé, 60% de banana y 30% de bacteria. Por eso somos océano. Si nos deshidratan en un microondas, el 85% de nuestro peso es agua. Si deshidratamos una medusa, que es un organismo marino precioso, el 98% es agua. Si les pregunto, ¿es importante el agua para la vida? ¿Ustedes qué dicen? ¿Contaminarla como lo estamos haciendo es inteligente? Revisamos un poco el concepto de inteligencia. La vida se originó en el océano hace 3.800 millones de años. El aire también surgió del océano. El planeta está protegido por una cubierta finita, 90 kilómetros de ancho tiene, que se llama atmósfera. ¿Qué hacemos nosotros para vivir? Respiramos. El aire llega a nuestros pulmones. ¿Qué usamos de ese aire? El 21% de ese aire es oxígeno y es lo que necesitamos como combustible para vivir. El 55% del oxígeno que hay en la atmósfera, ¿saben de dónde sale? De los microorganismos que flotan de acá para allá en el océano, que se llaman fitoplancton, plantas microscópicas marinas, que lo que hacen es utilizar energía del sol, dióxido de carbono, veneno para nosotros, y con eso fabrican su alimento, que es azúcar. ¿Y saben cuál es lo que tiran? Agua y oxígeno. Dos cosas en las que se basa la vida de todos los demás. ¿Es importante el agua? ¿Es importante el aire puro? Como especie, ¿qué especie conocen que contamine el aire y el agua? Revisamos el concepto de inteligencia. El clima está regulado por el océano. ¿Qué quiere decir? Que si cambian las condiciones del océano, cambia lo que pasa en la Tierra. Hoy sabemos que hay cambio climático y calentamiento global. Y eso tiene que ver con los cambios que se dan en el océano. Y la vida ocurrió durante la evolución de la vida, durante los primeros 2.500 millones de años, ocurrió en el océano. Hace 600 millones de años, 650, que se llamó explosión cámbrica porque ocurrió en el período cámbrico, aparecieron en el océano los antepasados de todas las especies de organismos vivos que hoy comparten con nosotros el planeta y que los científicos solo conocemos el 15%. Y a lo mejor adentro de algunas especies que no conocemos y que se pueden extinguir, está la solución a muchas enfermedades o está la manera de remediar los problemas que originamos en el ambiente. El dióxido de carbono, ya les dije, lo absorbe el océano. La alimentación del hombre se basó en explotar el océano desde los inicios de la humanidad. 71% del planeta cubierto por océano y somos agua. Y además, si ustedes se fijan acá, ¿qué hecho ocurrió a mitad del siglo XIX que generó lo que hoy se conoce como desarrollo industrial? La revolución industrial ocurrió en 1850. Acá tienen dos gráficos. En este de acá, ¿se ve el puntito? Sí, ¿no? Bueno, va desde 1880 al año 2010 más o menos. Y esto es el aumento de la temperatura planetaria, en promedio. Y esto que está acá va desde el año 1000, después de Cristo, hasta el año 2000, es decir, hace unos 20 años atrás. Si ustedes se fijan, ¿cuándo aumenta la concentración de dióxido de carbono en partes por millón? A mitad del siglo XIX, ¿ven? Que hay un incremento bestial. Pregunto, ¿qué especie es la responsable del aumento de la temperatura planetaria y de la concentración de dióxido de carbono?
revisamos el concepto de inteligencia. Miren lo que hacemos. ¿Hay formas de producir sin generar este desastre? Sí. ¿Cómo? Con innovación y desarrollo tecnológico. ¿Y de dónde proviene? De la ciencia y la tecnología. ¿Y cómo pueden llegar a ser buenos científicos o tecnólogos? Con un programa educativo que sea permanente en el tiempo y que tenga la misma oportunidad para los talentos que tengan cada uno de ustedes. ¿Son importantes las políticas públicas a largo plazo? Sí, ¿no? ¿O no? ¿Qué se usa del mar? La pesca, la exploración de petróleo, transporte de petróleo, exploración minera, recreación y defensa o ataque, depende de quién tiene el portaaviones más grande. El mar y los recursos, fíjense, como consecuencia de la pesca, hay un montón de especies no deseadas que mueren como resultado de esa actividad y se llama descarte pesquero. Una sola vez con mis estudiantes hicimos un estudio en la costa de la provincia de Buenos Aires que duró del año 98 al año 2004. Nos centramos en la flota costera pesquera. Entre el 45 y el 85% de la biomasa extraída la tiraban a la basura. Nutrientes. Hay que revisar el concepto de inteligencia. Hay redes en las que caben, en los buques factoría, 4 estadios del club más grande de nuestro país. Un poquito de pica, déjenme. 4 canchas de River. Bueno, al margen que los de River estamos muy felices últimamente, 4 estadios de River en una red de pesca. ¿Sí? Pueden agarrar un cardumen gigantesco de merluza y cargarse 10 ballenas. Antes, nuestra especie vivía en armonía con la naturaleza. Yámanas, Alacalufe, son pueblos originarios australes, del extremo sur de nuestra Patagonia. Hoy hay países, como Japón, que no respetan la veda ballenera. Y pese a que hay convenios internacionales, siguen cazando ballenas en los mares del sur, disfrazando el tema de ciencia, cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque es cultural, porque les gusta comerlo y porque es muy difícil cambiar la cultura. Ahora, ¿se puede revertir este tema? Y sí, permitiendo que se recuperen los stocks de ballenas. Todo eso está encadenado. Cuando un yámana capturaba un lobo marino adulto, un elefante marino o una ballena, vivía toda la tribu por meses. Bueno, si era un elefante marino, 2 meses. Si era un lobo marino, 1 mes. Si era una ballena, 6 meses. Aquí, un buque factoría, con la ciencia y la tecnología disponible, puede capturar 10.000 ballenas en una semana. Entonces, hay que replantearse un poco esas cosas. Fíjense, yo tuve el honor y el orgullo, en aquel momento fue silencioso, hoy lo cuento, de hacer el documento técnico que presentó nuestro país a la UNESCO y a partir de la cual, en el año 98, la Península Valdés se declaró Patrimonio de la Humanidad. Pero miren lo que hacían en Península Valdés en los años 30. Mataban todo bicho que camina, liquidaban todo bicho que nadaba. En cambio, con los estudios científicos, el turismo natural, como lo llaman ahora, produce para las provincias patagónicas mayor riqueza que lo que hacía esta cuestión extractiva, en donde se mataba sin discriminar machos, hembras adultas, crías o lo que viniera, aplicando conocimiento. Este es un lugar en donde hice parte de mi tesis doctoral, en la isla de Lobos, frente a Punta del Este, en Uruguay. Yo la hice en Península Valdés y en Uruguay. Ahí, que dice 1991, es cuando yo terminé de tomar los datos. Ese es un lugar donde estaban todos los machos que yo conocía, machos adultos de lobos marinos,
en donde reproducían. ¿Lo ven bien? En el año 97, un buque petrolero tuvo un accidente y la marea negra llegó al lugar. Participaron en la recuperación los técnicos uruguayos y los que participaron del famoso accidente del Exxon Valdez en Alaska hace años. Remediaron el lugar, pero ¿saben qué? Después de esto, nunca vuelve al caso anterior. Nunca, jamás. Entonces, de nuevo, hay que replantearse un poco. Aquí morían muchos pingüinos empetrolados. ¿Saben cómo lo resolvimos? Estudiando las rutas migratorias de los pingüinos. ¿Saben qué tuvieron que hacer los buques petroleros? Cambiar sus rutas de transporte. ¿Saben cuántos pingüinos mueren empetrolados hoy? Ninguno. Y esto es de hace un año, en la revista Science. No los quiero asustar, tampoco los quiero enamorar. Lo que dicen los expertos es que estamos en la antesala de la 6ª extinción masiva planetaria. La 5ª ocurrió hace 65 millones de años y fue la de los dinosaurios, que reivindico siempre a la señora Susana Jiménez cuando preguntó, ¿un dinosaurio vivo? Bueno, sí, los paleontólogos ya probaron con creces que las aves son descendientes de las pocas especies de dinosaurios chiquititos que zafaron a esa extinción masiva. 97% de todas las especies vivas fueron liquidadas después del impacto de ese meteorito. Hoy, como consecuencia de la destrucción de las grandes especies marinas, todo el ecosistema, todos los océanos y por consecuencia todo el planeta está en la antesala de la 6ª extinción planetaria. Vamos a poner 2 ingredientes más. Cambio climático, calentamiento global. Cuando ustedes ven algún tuit de Donald Trump que dice que el cambio climático no existe, es mentira, existe y somos responsables. Entonces, si ustedes quieren llegar a adultos, quieren ver a sus nietos y sus nietos tener generaciones futuras, tenemos que ser responsables. Y la manera de ser responsables es conociendo el lugar en donde estamos, exigiendo a los responsables de tomar las medidas o las políticas públicas que hagan las cosas en beneficio de la mayoría y no de unos pocos. Este es el artículo y este es el reflejo en Infobae, en donde el océano se enfrenta a una extinción masiva similar a lo de los dinosaurios. Si el 71% del planeta está cubierto por océanos, cuando titulan el océano, yo hubiera puesto el planeta océano, o el planeta Tierra, o el planeta entero, se enfrenta a una extinción masiva. Y llegamos a nuestro mar argentino, para que vean qué vínculo existe entre la ciencia y la política. Nuestro territorio marítimo es 1/3 del total. 1 millón de kilómetros cuadrados son mar argentino, que ustedes conocen. Este cambio de coloración acá, de aquí para adentro, es la plataforma continental. Es una zona económica exclusiva. Con el aporte de un montón de científicos, nuestro país hizo una propuesta que fue aprobada en el 2016 por Naciones Unidas y extendimos nuestro límite este de la milla 200 a la milla 350. Incrementamos un 34% la superficie del mar argentino. Desde el borde de la plataforma para acá, somos responsables de la biomasa que ahí habita, pese a que siguen siendo aguas internacionales. Pero somos dueños de todo lo que hay en el fondo oceánico. Hay 2 provincias diferentes. Una es al norte, que es lo que se llama la provincia biogeográfica argentina, y al sur, que es la magallánica. Los animales marinos que hay, los organismos marinos que hay al norte y al sur son diferentes. Son 2 regiones biogeográficas diferentes y requieren tratamiento diferente. La plataforma no supera los 200 metros de profundidad, pero cuando llegamos al talud, que ahora se los voy a mostrar, alcanzamos enseguida los 3.500, 4.000 metros. Otra cosa que es importante es que tenemos 4.500 kilómetros de costas. Si incluimos a las Islas Malvinas, son 5.700 kilómetros de costas.
Hay que tener una política de planificación del uso territorial de nuestra costa y de nuestro mar, porque más de un tercio de nuestro territorio depende de nuestro mar y tenemos recursos. Por eso la ciencia tiene que aportar para mejorar la extracción de recursos que nos sirvan de manera sostenible, sustentable en el tiempo, sin comprometer el ambiente. Aquí tienen 3 formas de conocer nuestro mar. Esto que está acá, esto es la luz de Buenos Aires, ¿ven? ¿La ven ahí? Esto es Montevideo. Esto que está acá es la flota internacional que captura calamar en lo que se llama milla 201. Ya no ocurre, pero para que esto no ocurra hay que invertir en cuidar esos recursos. De nuevo, son políticas de Estado. La ballena franca austral que está en la península Valdés, todos la conocemos, son hermosas, hacen surf, cuando las ven así con la cola y hay viento, están durmiendo la siesta y se dejan llevar, viajan a los golfos Nuevo y San Matías porque son aguas cristalinas y de poca profundidad, tener a sus crías, y además los mamíferos marinos venden. Por eso siempre hablo de focas, delfines y ballenas. Si yo los tengo que convencer para conservar un gusano inmundo que vive en el lodo marino en el fondo, o un bicho espantoso lleno de dientes con ojos saltones, no los convenzo. Pero con esto, que son nuestras especies centinela y que están en la cima de las redes tróficas, en donde el pez grande se come al pez chico, si estos están mal, como lo están, nosotros estamos mal. Por eso las llamamos centinela. Y están presentes en clásicos como Moby Dick, de Herman Melville, Flipper, que era una serie de cuando yo era chico, de los 60, creo que hubo una remake, Sammy la foca loca, qué sé yo, orca, de nuevo, killer whale. No, la orca no es una ballena, es un delfín, y no es asesina, es maravillosa. Se los dice alguien que pudo estar con una orca. Y además, cuando yo empecé, me decían, los cachalotes se sumergen a 1000 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque encontramos un esqueleto en un cable submarino. La ciencia y la tecnología permitieron desarrollar cámaras que los científicos podemos instalar en el lomo de estos animales sin perjudicarlos. Y podemos filmar como 3 cachalotes se sumergen a casi 400 metros de profundidad para poder capturar su alimento, que son calamares de gran tamaño. Ahí pueden ver, esto que se ve ahí como retazos es la piel que pierden o que cambian los cachalotes. Ahí se ve la punta de la boca de otro. Esto es la profundidad. Ahí están los científicos que dicen, oh, qué maravilla, me comería unas papas fritas, pásame la cerveza, mirá, sale bien la filmación. Y el otro le dice, ahora vengo, yo voy al baño. O sea, no van a pensar que hablamos siempre cosas geniales, ¿eh? Somos personas de carne y hueso. ¿Ven que aumenta la profundidad? El tiempo y la temperatura en grados Fahrenheit. Estos animales, ya no hay luz, ya ni los vemos, se sumergieron a 375 metros. Ahí se pueden ver parte de los lomos o de los hocicos de las trompas de los cachalotes. Piensen que a 10 metros de profundidad la presión atmosférica es de 2 atmósferas. Una de los 90 metros de aire y otra de 10 metros de agua. O sea que a 10 metros tenemos 2 atmósferas. A 1000 metros, ¿matemáticos? ¿Hola? ¿Cuántas atmósferas hay a 1000 metros? ¿Cuántas? Bueno, si a 10 metros tenemos 2, a 100 metros tenemos 20, a 1000 metros tenemos 200, a 2000 metros 400. A nosotros nos estalla el cráneo. Estos bichos van abajo, se pasan 2 horas sin respirar aire, obtienen el oxígeno de lugares diferentes. Nosotros cuando nos sumergimos hacemos y sacamos oxígeno del aire que guardamos en el pulmón. Ellos no, sacan el oxígeno del aire que guardan en los músculos. Por eso la carne de estos animales, cuando uno la ve faenada, es negra, no roja. Y de nuevo, la competencia que yo tengo con mis compañeros. ¿Cuánto tengo? ¿Voy bien? Avísame 10 minutos antes.
¿Tengo 10 minutos? Bueno, por favor, pasajeros, colóquense su cinturón de seguridad. Gracias, ahora agarro. Bueno, la ballena azul es el animal más grande que jamás existió. Si hay algún paleontólogo y les dice que hay un dinosaurio cogotudo más grande, les miente. Hay ballenas azules de 36 metros. El patagotitán, que es un herbívoro cogotudo de América del Sur, dicen que medía 40 metros. Y yo les respondo, a ver, la ballena azul existe. Estos son los animales, los cetáceos, que son ballenas y delfines, que estudiamos en el laboratorio y que usamos como especies centinela. Este que está acá es el delfín más común de la provincia de Buenos Aires, se llama delfín franciscana, y yo el domingo viajo a la costa para 3 días de trabajo con colegas de Brasil, Uruguay y Argentina. Es la especie de delfín más común en la provincia de Buenos Aires y es muy difícil de ver, porque van en grupos reducidos y no chapotean. Este que está acá es un delfín del Atlántico Sur que se llama, ven que tiene como una forma de reloj de arena. Este que está acá es otro que estudiamos que se llama Cephalorhynchus commersoni, es el delfín más pequeño que existe en el planeta. Costero, ¿se acuerdan que les dije que estaba la provincia argentina y la provincia magallánica en el mar? Bueno, el delfín costero más común en la provincia argentina es el delfín franciscana. Y el más común en la provincia magallánica, costero, es la tonina overa. Nosotros trabajamos en esas dos especies que las usamos como centinela. Y los demás son algunos que aparecen en forma esporádica. La ballena esta es monumento natural. Siempre los organismos del Estado disputan los recursos para ver cuántas hay cada año que van a parir a Península Valdés. Y las organizaciones no gubernamentales, llamadas tercer sector, también. Y los medios se hacen eco. La Fundación Patagonia Natural completó los censos. Entonces uno dice, este año vinieron 1.873 ballenas. Y el otro contesta, no, fueron 1.725. Y usan gomones, aviones monomotor, helicópteros, botes, veleros, lancha. Ok, fíjense el vínculo que hay y la importancia que hay en recuperar un plan nacional como fue el Plan Nacional Satelital Argentino. Los satélites brindan información. Si son geoestacionarios, quiere decir que giran a la misma velocidad que la Tierra, ¿ok? Es decir, que cubren siempre la misma superficie de territorio. Hace unos años unos colegas publicaron un artículo científico que yo se los traduzco. Ballenas desde el espacio, contando ballena franca austral desde un satélite. El satélite que usaron es un satélite inglés que permite sacar fotos color de alta resolución en objetos de 50 centímetros de diámetro. Son 3 colegas, 2 del British Antarctic Survey, o sea, del Servicio Antártico Británico, y un amigo personal catalán con quien trabajé en el norte de África durante 3 años y que ahora vive en Inglaterra y les diseñó el modelo. Cuando digo que la ciencia es política, ¿dónde piensan ustedes que el Servicio Antártico Británico eligió para contar ballenas? ¿El Océano Índico, el Océano Pacífico, el Atlántico Norte? Como dirían ellos, in your face. Nos sacaron fotos a todos en Santa Teresita tomando sol. Si alguno tiró una lata atrás de un médano, tienen el dato. Por eso es muy importante desarrollar la tecnología de manera local, para ser independiente. Esa es la foto que se saca desde el satélite. Esta es la ballena con su cría, ahí tienen la escala. Y empezamos con un plan nacional satelital con los nanosatélites de pocos kilos, que sirven para educación o para saber cuestiones meteorológicas. Y después seguimos con el ARSAT-1 y ARSAT-2, que hoy no se usan como se debiera para el Estado, y el ARSAT-3 fue suspendido. Todo fue desarrollado por científicos argentinos. El 1 despegó el 16 de octubre del 2014 y el 2,
hacemos clic, Matías, despegó al año siguiente desde la Guyana francesa. Los dos satélites funcionan, sirven para comunicaciones, para megadatos, para internet, para telefonía, para televisión. Y esto es solamente para recordar un momento que fue histórico y que esperamos recuperar pronto. Satélites propios para el desarrollo de nuestro país, para mejorar el uso de los recursos y la calidad de vida de todos. Y esperamos pronto ver el ARSAT 3 de nuevo en carrera. Bueno, les traduzco más o menos lo que dicen en inglés. Impresionante, en la mitad de la noche se ve como escupe fuego el cohete que está yendo hacia la atmósfera, o sea, nada importante. Científicos y técnicos argentinos que desarrollaron esta tecnología satelital. Por eso, un país es rico por sus recursos humanos. Por eso un país es rico porque investiga y no al revés. Y eso ya lo decía Bernardo Husay cuando fundó el CONICET en el año 57. Y ser independientes y tener nuestra propia posibilidad de brindar datos de comunicaciones, de telefonía, de internet o satélites meteorológicos para tomar decisiones en cómo organizar el país son fundamentales. Por eso, así como hay ciencia y soberanía, también hay mar y soberanía. Fíjense que esto debe evitarse porque es depredar los recursos nacionales. Por eso es importante invertir en la parte de mar que no toca, que nos toca, que es de todos y que no es despreciable. Y esto me encantó, esto es un ingeniero belga, yo era fanático de Tintín, las aventuras de Tintín, que las dibujaba un dibujante belga entre el año 1920 y algo y 1950 y pico, 60, que era un periodista joven que con su perrito Milut pasaba 1000 aventuras. Y tenía un amigo que era un científico, loco, orate, que era el profesor Tornasol, y es como la ciencia ve a los científicos, los ve hombres con bata blanca, de mucha edad, que hablan raro, que nadie los entiende y que saben de todo. Pues no, la ciencia es de todos y de todas o de todes. Y en nuestro país hay muchas más científicas mujeres que científicos varones. Por eso merecen su lugar en puestos y cargos de decisión. Y por eso la Revolución Verde es imparable. El asunto es que este fulano hizo este cosito, que era un mini sub que le había hecho el profesor Tornasol a Tintín para encontrar el tesoro de Rahman el Rojo en el fondo del mar. Entonces, no hay límites. Y un Estado presente es un Estado que permite beneficios para todos. En el 2014 iniciamos aquí una iniciativa que se llama Pampa Azul, que es una política estratégica de Estado que nuclea a todos los que tenemos que ver con el mar, los que los defienden, los que los patrullan, los que los investigan y los que lo gestionan, con el objetivo de conocer la biodiversidad, los recursos marinos y conservar el océano austral. Y elegimos 5 áreas, el estuario del Río de la Plata, lo que se llama agujero azul, que es el talud continental, el Golfo San Jorge, que es donde cría la merluza jupsi, o la merluza, el filé de merluza que ustedes deberían comer más. El Banco Burgut, que es un parque nacional marino, que ahora hay 1 y 2, y que se superpone en alguna parte con el área de exclusión unilateral del gobierno británico, y las Georgias y Sandwich del Sur. Tenemos una flota que esperamos que otra vez en breve vuelva a salir a nuestros mares con nuestros científicos, de la misma manera que lo hizo en 2014, 2015 y 2016. A partir de 2017 perdió el financiamiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico, desde mi humilde opinión, está al servicio de la soberanía y de la calidad de vida de todos los argentinos. Acá ven el escalón enorme
de la plataforma continental. Acá ven las Islas Malvinas como una continuidad geomorfológica de nuestro continente. Acá ven las especies que pueden encontrar tanto en... Perdón, me emociono cuando hablo de las Malvinas. Las especies que pueden encontrar en la costa marina continental y en las Islas Malvinas. Ninguno de ustedes va a ver una ballena franca austral, un petrel, un albatros de ceja negra, un lobo marino fino, un elefante marino, un pingüino de Magallanes o un león marino del sur en las costas de las Islas Británicas. Entonces, por geomorfología, por fauna y flora y por historia, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y el camino para recuperarlas es la diplomacia, no la guerra. Isaac Asimov es un autor que ya murió, norteamericano, era un químico que escribía ciencia ficción y yo adoraba. Y uno de sus personajes, un alcalde de un planeta lejano, periférico, siempre decía, la violencia es el último recurso del incompetente. Entérate, Bolsonaro. Por eso es importante conocer nuestros recursos y la biodiversidad. Y para terminar, les muestro la Constitución, no tengo más tiempo, ¿cómo vienen? Sí, porque yo les puedo dar 3 horas, ¿eh? Les doy hasta que tengan, ¿eh? La Constitución Nacional, en su artículo 41, dice, solamente lean las palabras resaltadas, derecho, ambiente sano, desarrollo humano, actividades productivas, sin comprometer generaciones futuras, debe preservarlo por ley el Estado. ¿Y de qué manera? Las autoridades van a proveer el uso racional de los recursos, porque son patrimonio de todos. Tienen que cuidar la biodiversidad biológica, deben dedicarse a la información, recabar esa información y a la educación ambiental. No podemos defender lo que no conocemos. Por eso es importante lo que pasó con el Tano que tocaba los genitales del burro. No coman vidrio. Chequeen la información. Internet es un lugar lleno de pantanos. Sepan dónde pisar. Y si no están seguros, consulten a sus docentes. Y los presupuestos deben estar a cargo del Estado. Ahora, para cerrar, ¿qué pasa en la costa? Pues bien, la costa está en crisis y de nuevo el responsable es el hombre. El ambiente marino costero siempre está comprometido, siempre hay contaminación, siempre hay destrucción, siempre hay historias. ¿Por qué? Falta de conocimiento, descuido, avaricia y negligencia. Y la basura siempre termina en la costa. En un censo nacional de basura, ¿saben qué encontré en la costa? Una urna cineraria, un ñato muerto, que alguno lo tiró desde un barco, pero todo vuelve al mar, todo vuelve a la costa. Toneladas de basura. Y nosotros lo que hacemos es evaluar esas costas, además de estudiar las especies centinela. Y para eso buscamos información, planificamos estudios, analizamos los datos, elaboramos informes y se lo damos a los responsables. Si trabajo con parques nacionales, este es mi estado. Felicidad total. Si trabajo con una provincia, más o menos. Siempre hay problemas. Si trabajo con un municipio, me quiero morir. Un desastre. Emprendimientos mixtos, como por ejemplo el desarrollo de un puerto, esto es cuando extendieron la escollera de Quequén 500 metros, más o menos funcionó bien. Ahora, cuando es el tío patilludo, todo funciona bárbaro, se aprueba rápido, ¿sí? Como dice el tango, billetera mata galán. Por eso el Estado es responsable. No puede ser que el Estado falle donde no fallan los que quieren llenarse los bolsillos. Y la educación es fundamental. ¿Recuerdan hace un par de años este delfín vivo murió por toda esta horda de personas que lo único que querían era la selfie? Por eso hay que educar, por eso hay que investigar.
Un público informado es libre para elegir con criterio propio. Un legislador informado honra a sus votantes. El legislador que levanta la mano como un lorito por una cuestión orgánica partidaria no nos sirve. Un empresario informado promueve el desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir? Que va a ganar dinero por más tiempo, mejorando la calidad de vida propia de su comunidad, de los empleados que contrate y del lugar en donde venda los productos. Un funcionario informado cumple con su rol de control y promueve el desarrollo. Aquí es donde hay que mirar. Aquí es donde la ciencia y la política se tocan. Y aquí es donde, a partir de esta altura de mi carrera, pongo el ojo. Contar la ciencia es fundamental. Yo transformo los datos del campo en artículos científicos que a ninguno de ustedes les va a gustar. Son más aburridos que chupar un clavo oxidado. Acá tienen todos los papers. Que por eso el Estado me paga el sueldo. Pero a mí no me satisface a esta altura del partido dejarlo ahí. Por eso hago todo lo que puedo para contar la ciencia, como esta charla con ustedes, por la cual estoy muy honrado y agradecido. Hasta hice una telenovela con Carolina Pelleretti. Como coprotagonista, para mis colegas soy el científico actor. Y todos me envidian. Los invito a verla porque cuenta un poco la historia de la ciencia en nuestro país y la pueden encontrar en la videoteca de la televisión pública, se llama Área 23. Todos los casos de la ficción están basados en un caso de un científico o científica real. Muchas gracias. ¿Se aburrieron? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacerme antes de que se vayan al colegio, a su casa? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces sí. Muchísimas gracias por su presencia. Tengan lindo fin de semana